Estos tiempos relativamente son malos. Cada día la situación se pone peor. La gente no quiere escuchar de Dios, no quiere saber de Dios. La gente quiere saber en este tiempo de cualquier otra cosa menos de Dios. No es novedad que la gente hoy, muchas veces consciente y otras inconscientemente, están engañados por el enemigo, por Satanás, por el diablo, por el demonio. Entonces es importante que nosotros como salvados, viendo la circunstancia en la que estamos, viendo los momentos en los que estamos, prediquemos el Evangelio incansablemente, porque a eso fuimos llamados, a predicar el Evangelio, a anunciar el arrepentimiento para salvación, que es metanoia, y la fe en el Evangelio, que se encuentra en 1 Corintios 15, del 3 al 4, en donde dice claramente que Cristo Jesús murió por todos nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es Evangelio, esto es lo que el ser humano debe de creer con fe, con absoluta seguridad para ser salvo. Lastimosamente hoy en día, el que menos, y se lo puedo asegurar yo mismo, me he tomado la molestia de preguntar a X o Y persona: ¿crees en el Evangelio? ¿Crees lo que Cristo ha hecho? Incluso personas llamadas cristianas, no saben lo que es el Evangelio. Tienen 30, 40, 20, 25 años siendo cristianos y no saben lo que es el Evangelio, no conocen lo que es el verdadero arrepentimiento. ¿Cómo pueden estas personas? No lo entiendo, la verdad, porque estas mismas personas son las que están en las calles, pero no predican el Evangelio. Puras lisonjas salen de su boca. Dios te ama, Dios quiere una vida nueva para ti. Y el famoso: recibe hoy tu milagro, recibe tu milagro hoy. Muchos dicen eso, especialmente estas religiones carismáticas. Mucho peor las otras religiones que no creen en Cristo como deidad, como los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, que dicen creer en Cristo, pero en la verdad no lo creen. Son religiones que están ellos queriendo alcanzar la salvación, queriendo llegar a Dios, pero sin Dios. Vaya, eso es lo que es la religión. La religión es el intento fallido del ser humano por querer llegar a Dios sin Dios. Es decir, haciendo o dejando de hacer alguna cosa para así algún día llegar a Dios. Eso es religión. Ninguna de estas personas tienen seguridad total de que cuando mueren van al cielo. Ninguna de estas personas tienen esa seguridad. Por ejemplo, esta seguridad. Un ejemplo. Yo tengo absoluta certeza de que mi madre se llama Virginia Ochoa. Esa es mi certeza, esa es mi seguridad. Y si le pregunto a mi madre, le preguntaré: mamá, ¿usted está segura que yo soy su hijo? Sí, absolutamente, tú eres mi hijo, Luis. Perfecto. ¿Con qué seguridad lo puede decir de una madre a un hijo y de un hijo a su madre, cierto? Esa es una seguridad, es solamente un ejemplo. Una seguridad la cual nada ni nadie puede cambiar. Esa seguridad, estas religiones no lo tienen. No tienen la seguridad de que si un día mueren, irán al cielo. ¿Por qué? Porque siguen dependiendo de las obras. Ellos dicen, cuando digo ellos, me refiero a las religiones. Ellos dicen: sí, yo he creído en Dios, yo creo que Cristo murió por mis pecados, pero, no
no es tan fácil que solo creyendo me vaya al cielo. Yo tengo que guardar santidad. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que ayunar. Los famosos, ¿cómo le dicen? Los ayunos de poder. Los ayunos de poder. Yo tengo que diezmar. ¿Cierto? ¿Qué más? Y muchas cosas así. Yo pertenecí en mis inicios al querer congregarme a una de estas congregaciones. No iglesias. Iglesia es el templo, columna y baluarte de la verdad. Es decir, aquellos salvados por nuestro Señor Jesucristo. A eso se le denomina iglesia en la palabra de Dios. Lo que hablo acerca de que yo asistí es una congregación de 4 paredes. En fin. Entonces, espectadores, los pocos que ven y escuchan este video, la verdad es que la religión está engañando al ser humano. Y en la religión no está Dios. En la religión está el Dios de este siglo. En la religión está el príncipe de este mundo, que es Satanás, que es el diablo. El enemigo está gobernando cada religión de este mundo y la gente no se da cuenta porque hablan cosas de la Biblia, hablan de Dios, hablan de Cristo, pero nada más. Y la gente engañada dice, no, ellos hablan de Dios, ellos son de Dios, etcétera, etcétera. Señores, por favor, comprendan, entiendan que la única forma de que el ser humano pueda llegar a Dios es a través de Jesucristo y solamente por Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra vía. Y tampoco hay que sumarle algo que yo como persona pueda hacer para alcanzar la salvación de mi alma. Cristo lo ha hecho todo en la cruz del Calvario. Él mismo llevó en su cuerpo todos nuestros pecados sobre el madero. Él mismo, Cristo Jesús. No dice en ningún momento que Cristo y lo que ha hecho Luis o lo que ha hecho tal o X o Y persona. Cristo mismo es el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿cuál es el motivo de que el hombre quiere añadir algo? ¿Por qué lo quiere hacer? ¿Por qué no quiere depender total y solamente de Cristo? Lo que he dicho antes, lo digo ahora. Estos tiempos son malos, muy malos, en donde el hombre, en general, hablando de la humanidad, debe arrepentirse, pero no de sus pecados, porque el ser humano no puede dejar de pecar, ni por más que seamos salvos, nosotros pecaremos, porque en nosotros, en esta carne, está la pecaminosidad que entró a este mundo por un hombre y por el pecado de la muerte. Asimismo pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cierto? Romanos 5:12. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Arrepentíos. Metanoia. Verse de la manera en que Dios nos ve, en que nosotros como seres humanos estamos ante Dios. De 3 maneras totalmente que no se puede cambiar. Muertos espiritualmente, cuando tuvimos conciencia de nuestro primer pecado y pecamos contra Dios, nuestro espíritu murió y tenemos la necesidad absoluta de que Dios nos haga nacer de nuevo nuestro espíritu. Según Juan capítulo 3 del 1 al 8. ¿Cierto? Que ya estamos condenados porque como pecamos y morimos espiritualmente, quedamos condenados al infierno con nuestro primer pecado.
Ya lo dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, es decir, del pecado. No es necesario que hagamos 10 pecados para ser condenados, sino del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y Ezequiel 4:18, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cierto? Cuando hablamos de morir, hablamos de separación, de thanatos, de separación de Dios. Vamos a estar separados de Dios. ¿Cierto? Y tercero, ya hablé que muertos espiritualmente, condenados al infierno por ya haber pecado. Y tercer punto, que estamos corrompidos moralmente. Dice en Eclesiastés 7:20, no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Y algo importante que también está dicho en Primera de Reyes, en Primera de Reyes 8:46. Y cuando pequen contra ti, porque no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. ¿Cierto? Y en Primera de Juan 1, del 8 al 10. ¿Cierto? Primera de Juan 2 también. 2, 1 y 2. Entonces, señores, es indispensable que el ser humano se dé cuenta que es un pecador necesitado de Dios, que lo haga nacer de nuevo espiritualmente. Porque de estas tres cosas, dos cambian. Tres cosas: muerto espiritualmente, condenado al infierno por haber pecado y corrompido moralmente. De estas tres cosas, espiritualmente volvemos a nacer, al arrepentirnos, metanoia, al vernos de estas tres maneras, y cuando creemos con fe en el Evangelio de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, de estas tres cosas, dos cambian. Volvemos a nacer de nuevo, porque al momento que nosotros nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, Dios nos hace nacer de nuevo espiritualmente y podemos tener comunión ya con Dios, podemos entender ya la palabra de Dios y Dios nos bautiza con su Espíritu Santo. Ya dejamos de estar yendo en ese camino ancho hacia el infierno y ahora pasamos la puerta estrecha, el camino angosto que lleva a la salvación y que pocos están en este camino. Pocos, realmente pocos, pasan por esta puerta. Pero lo que permanece en el ser humano, salvo o no salvo, crédulo o incrédulo, es el estar corrompido moralmente, porque esto solo cambiará cuando nuestro cuerpo físico muera y seamos resucitados por nuestro Señor Jesucristo, o cuando seamos arrebatados y nuestro cuerpo sea transformado en un cuerpo celestial, porque dice la Escritura que hay diferencia entre cuerpo terrenal y cuerpo celestial. Lógicamente, la carne y la sangre, esta carne y esta sangre no puede heredar el cielo de esta manera. Tienen que ser transformados porque este cuerpo está corrupto por el pecado que abunda en nosotros. Y aquel que dice que esto es mentira, no está basado entonces en la palabra de Dios, sino en su sabiduría, que por cierto es vana, en su conocimiento, que por cierto no lo tiene. Y trata de convencer a las personas indoctas que no leen y que cuando el pastor dice alguna cosa, agachan la cabeza, alzan la mano y dicen amén, amén, porque no leen su palabra, no leen la palabra de Dios, obviamente. Y lastimosamente no son salvos, no son salvos. Muchos dicen, ¿quién eres tú para decir que no son salvos? No es que quién sea yo. Entonces es nuestro deber creer en el Evangelio con fe, con certeza, con total seguridad, sin dejar un solo por ciento de duda o improbabilidad, o de decir, pues, ¿será cierto? ¿Será aquello?
¿Será en verdad esto? ¿Será que Cristo mismo lo hizo todo? Al decir, hacer esto, a preguntarse a sí mismo, no estamos creyendo, estamos tambaleando como la ola del mar que va y viene. Tenemos que estar seguros. No debemos titubear en esta salvación tan grande que ha hecho Cristo. Lógico está y claro está que el enemigo querrá hacer que una persona tambalee y esté insegura de la salvación. Porque eso es su trabajo, no dejar que las almas vengan a Cristo, no dejar que las almas sean salvas, no dejar que las almas se arrepientan y crean en el Evangelio. Y Él está haciendo su trabajo, el enemigo hace su trabajo, que es llevarlos a una religión y engañarlos diciendo que tienen que creer, pero que también tienen que hacer algo. Fácil, una alma más al infierno, una alma más que no es salva. Así que arrepentíos y creed en el Evangelio con fe. Caso contrario, está el infierno, en donde te esperará un tormento eterno. Y nada de lo que he dicho ahora lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que usted que está viendo este video, recapacite y entiéndase que usted está yendo al infierno porque ya ha pecado contra Dios, que está muerto espiritualmente y que necesita que Dios lo haga nacer de nuevo. Que usted es un pecador, un perverso y degenerado pecador que jamás podrá cumplir la ley de Dios, hablando de los 10 mandamientos, jamás. Porque dice la palabra de Dios que en Santiago 2:10, que está escrito no matarás, pero también está escrito no robarás, pero si usted roba y no mata, o si usted, lo digo ahora yo parafraseándolo, si usted mata y no roba, usted se hace culpable de los demás. Se hace culpable de los demás mandamientos, porque el que ha escrito que no robes, también ha escrito que no mates. ¿Cierto? Entonces, ni usted, ni yo, que yo soy salvo, que yo tengo seguridad completa a dónde voy cuando yo muera físicamente, podremos cumplir la ley de Dios. Y yo estoy seguro a dónde yo voy cuando yo muera, porque me he arrepentido, metanoia, de lo que yo soy, que es el arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento para salvación no es lo mismo que el arrepentimiento de pecados, que es muy diferente, porque cuando yo peco, porque como dice 1 Reyes 8:46, porque no hay hombre en la tierra que no peque, y como dice Eclesiastés 7:20, que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque, y como dice 1 de Juan 2:2, Primera de Juan 1 del 8 al 10, ¿cierto? Entonces yo soy un pecador, soy salvado, tengo vida eterna, pero soy pecador en lo moral. Dios en justicia no me ve como pecado, Dios no me ve como un pecador. Yo soy su hijo, soy su salvado. Pero en lo moral, que es muy distinto, lo judicial, yo soy un pecador. Claro, soy un pecador justificado. Esa es la palabra correcta. Un pecador justificado por haberse arrepentido, metanoia y haber creído en el Evangelio. Entonces yo, como salvado, en algún momento en mi trabajo, en algún momento de esta vida, de este mundo, en mi lucha por no pecar, porque esa es una lucha que uno como salvado tiene día a día y que lastimosamente en algún momento pecaré. No es necesario que yo lo haga, pero si yo lo pienso o simplemente se cruzó por mi mente, yo soy un pecador. Justificado. Ahora, cuando yo peco, yo recurro a 1 de Juan 1:7 y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y recurro a 1 de Juan 2, ¿cierto? Que si dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, hijitos, hablando a los salvados, porque la primera carta de Juan está escrita a los salvados, no a los incrédulos, no a los no salvos. Dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, ¿hubiera qué? Hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el
justo, porque Cristo es el que nos justifica ante Dios. Y cuando nosotros pecamos, apelamos a nuestro Señor Jesucristo y yo me arrepiento de ese pecado, confesando mi pecado. Y así, con la sangre de Cristo, porque estoy en el pacto, en el nuevo pacto de la sangre de Cristo, Cristo con su sangre me limpia de todo pecado que cometo ahora ya siendo salvo. Porque en lo judicial yo ya no tengo pecados. En lo judicial, esto es algo que hay que entenderlo y comprenderlo. Pero dice la palabra de Dios, a 1 Corintios 2, 14 y 15, que el hombre animal no entiende las cosas de Dios porque se ha de discernir espiritualmente. Así que usted que está en una religión y no ha sido salvo y no tiene el Espíritu de Cristo morando en usted, como dice Romanos 8, 9, ¿cierto? Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no tergiverse la Escritura y no lleve más almas al infierno, porque está en una religión perversa y degenerada, porque lo peor que existe en este mundo es la religión. Bueno, señores, señoras, tengan una excelente tarde, saludos y Dios los bendiga. Recordaos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio, con fe, con absoluta seguridad. Entiéndase por Evangelio que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que usted debe creer con fe, con seguridad, con certeza. Dios lo bendiga.